Es profundamente alarmante constatar cómo los ataques hacia Jikook parecen no cesar, y en particular cómo Jungkook se ha visto arrastrado a una situación que sobrepasa con creces lo que cualquier persona, ya sea figura pública o no, debería soportar. La filtración de su dirección personal ha generado un problema que va más allá de lo digital, pues algunos individuos irresponsables han comenzado a tratar su hogar como si se tratara de un centro turístico al que cualquiera puede acercarse, tomar fotografías e incluso intentar ingresar sin su consentimiento. Ignorando por completo la importancia del respeto a la privacidad y a los límites de un espacio íntimo y familiar. Como si esto no fuera ya suficientemente grave, recientemente se ha expuesto en línea información aún más delicada: los números de identificación personal tanto de Jungkook como de su familia. Esta filtración representa una amenaza directa a su seguridad y a la de sus seres queridos, ya que tales datos pueden ser utilizados de manera indebida y con fines dañinos, comprometiendo su tranquilidad y exponiéndolos a riesgos legales, financieros y personales de enorme magnitud. Ante esta situación, resulta indispensable exigir que HYBE actúe con rapidez y firmeza, implementando medidas legales y de protección frente a los responsables de este tipo de acciones. En este caso particular, la cuenta conocida como Eport merece especial atención, ya que, bajo la fachada de ser un perfil dedicado a informar, se ha convertido en un espacio que difunde falsedades, promueve agendas maliciosas dirigidas de manera intencional contra Jungkook y fomenta un ambiente de hostilidad hacia él, alentando a otros a participar activamente en dinámicas de odio. Este comportamiento trasciende lo que puede considerarse mera opinión o crítica, ya que entra de lleno en el terreno del acoso sistemático, la exposición indebida de datos privados y la creación de un entorno inseguro y dañino. Es fundamental subrayar que este tipo de incidentes no solo afectan al artista en su vida profesional, sino que también vulneran de manera directa su bienestar emocional, la estabilidad de su familia y la confianza en el espacio que debería ser su refugio seguro. Ningún ser humano debería ser reducido a objeto de consumo hasta el punto de perder la posibilidad de vivir en paz dentro de su propio hogar. Esperemos que la empresa pueda dar una solución definitiva y contundente a esta situación tan delicada, que afecta directamente la privacidad y la seguridad de Jungkook y su familia. Mientras tanto, para aliviar un poco la tensión y recordar por qué tantos admiradores sienten un cariño inmenso por Jikook, podemos traer a la memoria momentos que resultan imposibles de ignorar y que, sin necesidad de forzar interpretaciones, transmiten una cercanía y complicidad que habla por sí sola. Uno de esos instantes inolvidables ocurrió en Are You Sure?, cuando Jungkook decidió acercarse a la habitación de Jimin. La intención inicial parecía simple y cotidiana: levantar a su compañero para que se activara, pero la escena tomó un matiz completamente distinto cuando, en lugar de limitarse a despertarlo, Jungkook eligió recostarse a su lado, creando un ambiente íntimo y natural que conmovió a quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlo. Al observar con atención esa secuencia, se perciben varios detalles que la vuelven aún más significativa. Se nota que existen cortes en la edición que sugieren que la interacción fue más prolongada de lo que se mostró al público, dejando entrever que pasaron mucho más tiempo juntos en esa habitación de lo que se nos permitió ver. Por ejemplo, cuando Jungkook apoyó su cabeza sobre las piernas de Jimin, la edición refleja apenas unos segundos, pero resulta evidente que esa posición se sostuvo por más tiempo, transmitiendo comodidad, confianza y una cercanía que no necesita palabras. El hecho de que estuvieran solos en ese espacio, con las cámaras fijas en las esquinas y sin intervención de terceros, permitió que ambos mostraran un nivel de naturalidad y espontaneidad
que pocas veces se puede captar en contextos más vigilados o formales. En ese ambiente más privado se reveló la esencia de la conexión entre ellos. La manera en que Jungkook siempre busca aproximarse a Jimin con gestos de ternura que comienzan como un juego, pero que terminan envolviéndolos en una atmósfera de intimidad que desborda complicidad. No se trata de grandes declaraciones, sino de pequeños gestos que construyen un lenguaje propio entre ambos. Un lenguaje que quienes los observan perciben como una clara manifestación de afecto. La forma en que Jungkook se acomoda como si siempre hubiera un lugar reservado para él al lado de Jimin, o cómo las risas iniciales se transforman en silencios cómodos que transmiten más de lo que podrían decir las palabras, son detalles que reflejan la singularidad de su relación. Ese momento en Are You Sure no fue solo un fragmento editado de una convivencia cotidiana, sino una ventana a la cercanía real que comparten, marcada por una confianza mutua que no necesita demostraciones exageradas para resultar evidente. Es precisamente esa combinación de juego, ternura y naturalidad lo que hace que muchos lo recuerden con cariño y lo interpreten como una expresión genuina del lazo especial que une a Jikook, un lazo que en su sutileza y autenticidad grita intimidad y complicidad de pareja. Ahora podemos detenernos en otro detalle que, aunque pueda parecer pequeño, en realidad ha dado mucho de qué hablar entre quienes seguimos de cerca la dinámica de Jikook, las ocasiones en las que Jungkook mencionó Jeonjimin. A primera vista, alguien podría pensar que se trata simplemente de una casualidad, pero lo cierto es que, al repetirse en más de una ocasión, comienza a tomar un peso distinto, sobre todo cuando recordamos que el propio Jungkook ha dicho abiertamente que durante sus transmisiones en vivo, él elige qué comentarios leer y cuáles ignorar. Esto significa que si decidió detenerse justamente en esos mensajes donde aparecía Jeonjimin, no fue al azar, sino una selección intencional que refleja que ese comentario en particular le agradaba y quería resaltarlo frente a todos. Jeonjimin. Lo más interesante de estos momentos es que no se limitó únicamente a leer las palabras, sino que al hacerlo se acompañó de una expresión corporal que lo hacía aún más significativo. Su sonrisa, discreta pero sincera, aparecía justo después de pronunciarlo, como si tratara de disimular que algo en esas palabras le producía una sensación especial, aunque al mismo tiempo le resultara imposible ocultarlo del todo. Esa mezcla de espontaneidad y de intento de no exagerar convierte el instante en algo mucho más natural y precisamente por eso, más revelador. Es la clase de detalle que transmite afecto sin necesidad de ser explícito, como si estuviera compartiendo un guiño con quienes saben leer entre líneas. Y no fue la única vez en la que algo así sucedió. Basta recordar el último live que Jungkook compartió con Jimin. Entre los muchos mensajes que llegaban de todas partes del mundo, eligió leer en voz alta uno que decía, "Ustedes se ven bien juntos". Una frase simple, pero cargada de significado, sobre todo porque nuevamente Jungkook tomó la decisión consciente de darle espacio en la transmisión. De que esa idea quedara resonando no solo para ellos dos, sino también para quienes los observaban. Lo leyó con una entonación ligera, casi juguetona, y acompañado de una sonrisa que daba la sensación de estar afirmando, sin palabras, lo evidente,
que juntos forman la mejor dupla, la mejor compañía, y que ese lazo es algo que él no tiene reparos en mostrar. En ambos casos, tanto al leer Jeon Jimin como al detenerse en un comentario que celebraba la forma en que se ven juntos, Jungkook transmitió una complicidad especial con Jimin que se refleja en gestos sencillos pero llenos de intención. No se trató de declaraciones directas ni de actitudes exageradas, sino de momentos pequeños y auténticos que por su misma sutileza terminan gritando más de lo que las palabras pueden expresar. Esa sonrisa que intenta contenerse y no puede, ese énfasis en dar voz a lo que otros también perciben, son señales de una conexión que va más allá de lo evidente y que, con cada interacción, fortalece la idea de que Jikook comparte un vínculo único, íntimo y profundamente especial.